Bien, mi nombre es Juan Arismendi, soy consultor de seguridad de la información de BSecure. Eh, el día de hoy vamos a tratar el tema de lo que es las VPN Site-to-Site, específicamente las IPsec. Vamos también a ver un poco, digamos, en general cómo es la configuración y darle también un poco de solución a lo que son problemas recurrentes en ese tipo de conexión. Eh, Nuestra agenda para el día de hoy simplemente es la siguiente. Vamos a ver unos objetivos generales de esta presentación. Vamos a pasar a hacer una descripción general de lo que son las VPNs y específicamente las site-to-site. Vamos a pasar posteriormente a enunciar un problema recurrente en este tipo de conexión y vamos pues a dar la solución específica para este problema. Vamos a recomendar unas pruebas y finalmente vamos a tener algunas recomendaciones para tener en cuenta a la hora de establecer un túnel VPN entre varias sedes. En este momento pues todos se encuentran silenciados, pero si desean en algún momento, o si tienen preguntas o quieren aclarar algún tema, pueden realizarlo a través de la sección ahí de preguntas que tienen disponible en la ventana del GoToWebinar. Más adelante, al final, ya podremos entonces dar un espacio de 10 minutos para solucionar esas preguntas. Las que no alcancemos por el tiempo a responder, igual se las haremos llegar vía correo electrónico de aquí a mañana, obviamente para poder cumplir pues con sus requerimientos, sus inquietudes de la mejor manera. ¿Cuáles son los objetivos de esta charla como tal, del webinar? Simplemente es comprender la necesidad de establecer las conexiones VPN. A la hora pues de establecer conexiones entre sedes remotas y que pueda ser de manera segura el compartir data, además de que sea una conexión transparente para los usuarios. Entender pues cómo funcionan a través de estos dispositivos FortiGate y ver pues cómo se haría la correcta configuración y el funcionamiento pues de estos. También conocer un poco sobre los métodos de implementación con que cuenta FortiGate en este caso y ver pues todo lo que tiene que ver con las características de estos. Al final, como decíamos, simplemente también pasar a lo que es una solución a un error recurrente y tener pues claridad en esto. Pasando a lo que es ya como tal la descripción, viendo específicamente a lo que corresponde las VPNs, vemos entonces que este tipo de configuración nos permite conectarnos a la red corporativa a través de un canal de internet, pero de manera segura. Cuando hablo de manera segura es que todos los paquetes que se envíen hacia nuestra red corporativa van cifrados y no es necesario realizar ninguna configuración por cada máquina ni una conexión compleja para que este usuario remoto pueda acceder a sus recursos de su empresa de manera pues como digo segura. Viendo ya lo específico, lo que corresponde a la arquitectura de la VPN IP6 Site-to-Site, entonces tenemos ese caso de dos sedes, donde tenemos la sede 1 que sería la sede principal y una sede remota donde en las dos partes tienen conexión a internet, tienen salida a internet y por ende entonces cuentan con dos dispositivos, en este caso dos FortiGate, dos firewall que dan la cara a internet. En este caso son digamos firewall perimetrales. Entonces a través de estas IPs públicas, a través de esa conexión a internet se establece un túnel VPN por medio del cual se comienza a compartir data de manera cifrada y a través de estos dominios pues, de inscripción específicos que definamos. Cabe hacer la aclaración de que
también es posible establecer una conexión VPN IPsec a través del uso, por medio del uso de un cliente liviano de FortiClient específicamente, donde un usuario utilizando su dispositivo personal, bien sea un laptop o un smartphone o una tableta, pueda conectarse a la red interna a su red corporativa y acceder a sus recursos de la misma manera como si tuviera un FortiGate pues, en su locación, en su ubicación. Pero digamos que ese ya no sería tema pues como tal de este webinar, solamente para que lo tengamos en cuenta que es posible pues también realizar ese tipo de conexión. Ya como tal, yendo en grano a lo que es el tipo de VPNs IPsec y qué se requiere para su correcta implementación, pasamos entonces a que conozcamos un poco de qué se trata a la hora pues de establecer un apretón de manos entre las dos partes que van a compartir la data. Y para que esto se dé, necesitamos establecer dos fases. Serían las principales pues a la hora pues como digo de establecer esa conexión. La primera sería la fase 1, donde comenzamos a definir entonces lo que es el PIR remoto, toda la configuración del dispositivo hacia donde nos vamos a conectar, la interfaz por la cual vamos a salir y simplemente el tipo de autenticación que vamos a utilizar, que en FortiGate podemos emplear la autenticación por certificados de tipo RSA o específicamente como en el caso de lo que viene configurado por defecto y la que más se usa es el Pressure Key. Simplemente es una contraseña que vamos a definir en ambos lados. Cabe hacer la salvedad de que cualquier configuración que hagamos de fase 1 o fase 2 en adelante debe corresponder en los dos dispositivos de la misma manera, debe estar configurada de la misma manera en los dos dispositivos. Y en esa fase 1 también configuramos de manera avanzada si queremos utilizar algún ID de un peer, es decir, si queremos identificar específicamente el dispositivo del otro lado con un ID único para realizar una conexión, digamos, un poco más, con unos parámetros de seguridad más elevados. Y aquí podemos determinar el modo que más adelante lo veremos de operación de la VPN IPsec, realizar configuración adicional en lo que corresponde a los algoritmos de cifrado y autenticación. Como bien sabemos, hay unos algoritmos que permiten realizar el cifrado de la data que pasa por la VPN, que son algoritmos estándar, como lo es el DS, el SHA-1, MD5, 3DS, y estos son los que se configuran específicamente en esta fase para que los dos dispositivos puedan realizar un cifrado adecuado, y deben, insisto, pues soy incisivo en que deben corresponder en cada parte. Se establecen otros parámetros que pueden o no ser agregados, como es el caso de un Diffie-Hellman Group. También podemos establecer un Local ID, que era precisamente lo que les comentaba ahora. Nosotros podemos realizar algunos parámetros de autenticación adicionales más fuertes, como es el caso de establecimientos de IDs de cada peer, para que solamente se acepte ese peer específico, ese dispositivo FortiGate específico del otro lado, y no haya espacio a que otro dispositivo que tenga una configuración de ese tipo y sea adecuado, sea correspondiente a la configuración que tenemos, pues también pueda establecerla. Podemos establecer una autenticación adicional en donde podemos realizar la configuración de un usuario y una contraseña extra. Como digo, ya estas son medidas adicionales que podemos o no usar en cuanto a seguridad. Tenemos una traversal para cuando el dispositivo no es el que da la cara a internet. En caso tal, podríamos también establecer una VPN a través de otro dispositivo, como digo, que es el que está en perímetro, y establecer un
peer detection, que corresponde a lo que es simplemente detectar cuando el dispositivo del otro lado se cae y regenerar pues los logs respectivos y demás para la trazabilidad de las situaciones pues que se van presentando. Pasando específicamente ya a lo que es después de haber configurado la fase 1, pasamos entonces a la fase 2, donde configuraríamos un segundo apretón de manos después de pasar una conexión temporal, que es la fase 1. Ya entonces donde configuraríamos en la fase 1 simplemente lo correspondiente a otros algoritmos de cifrado que podemos utilizar para ser, digamos, más puntuales en seguridad, como lo son en este caso el DDS, el MD5, y podemos agregar en adelante otros que queramos hacer compatibles cuando podemos vincular un dispositivo, bien sea Cisco del otro lado o un Juniper del otro lado. Lo podríamos hacer y teniendo en cuenta las políticas que hayamos establecido del otro lado para el establecimiento de esa VPN. Podemos entonces también establecer parámetros como lo veíamos en la fase 1, además, para reforzar pues como tal el establecimiento seguro de esta VPN. Y tenemos como en el Quick Mode Selector que vemos aquí, tenemos entonces los dominios de encripción que podemos especificarlos, que podemos sesgar de una vez el tráfico que va a pasar, que sea específico a esas subredes que definamos de una vez, o bien podemos dejarlo en blanco para el caso en que queramos simplemente a través de las políticas de firewall permitir o denegar un tráfico específico hacia una red o una subred. Esto entonces por el lado de lo que es las dos fases principales de establecimiento. Ahora, hay dos modos de operación básicos en cuanto a la configuración de una VPN, IPsec, en FortiGate, que tenemos que tener en cuenta. Y son, el primero es basado en ruta e interfaz, donde a la hora de crear la fase 1 que veíamos ahorita, tenemos la opción habilitar modo interfaz en IPsec, y lo que haríamos una vez simplemente realizado digamos, dado clic en esta lista de chequeo, lo que podemos hacer es proceder además a revisar qué pasa en las interfaces. ¿Por qué se llama basado en ruta de interfaz? Precisamente porque en la creación de la fase 1, una vez seleccionamos esta opción que veíamos, se nos va a crear una interfaz virtual asociada a la interfaz física del FortiGate que va a dar la cara a Internet. Y esta interfaz va a ser la dedicada para lo que corresponde al tráfico VPN. De manera que entonces en las políticas de firewall deberíamos definir el único tráfico o las únicas políticas que debemos permitir para realizar, digamos, el filtrado del tráfico específico que queremos. Son dos, de entrada y salida específicamente, como las vemos aquí, simplemente lo que venga de nuestra LAN y vaya hacia nuestra interfaz remota, interfaz que creamos anteriormente, la interfaz virtual para VPN site to site, lo vamos a permitir y específicamente a los servicios pues que vamos a querer, pero aquí sí hay que tener salvedad y tener un poco de notar pues la diferencia, y es que la acción va a ser aceptar simplemente como cualquier política normal de firewall que nosotros creamos. Esto para tenerlo como referencia en el otro modo que vamos a ver más adelante. De la misma manera entonces, de lo que viene nuestra interfaz virtual de VPN hacia nuestra LAN, la misma acción, aceptar. Eso sería todo por el lado de las políticas en cuanto a ese modo de operación, y simplemente yendo ya como tal a las rutas, deberíamos crear una ruta por defecto para el tráfico que se va a ir a través de esa VPN, que sería todo lo que vaya hacia esa red que tenemos del otro lado, mándelo a través de esa interfaz virtual. De esa manera estaríamos mandando todo el tráfico que tenga que ver, tráfico interesante a VPN, a través de esa interfaz virtual que previamente fue creada.
Como segundo modo de operación, entonces tenemos el modo que es basado en política. Aquí ya cambia un poco la configuración de las fases, donde simplemente a la hora de generar la fase 1 no seleccionaríamos el modo interfaz, no seleccionaríamos esta opción. Por ende, no se nos crearía una interfaz virtual, sino que simplemente ya diríamos es a nivel de políticas, tampoco habría necesidad de crear una ruta, sino simplemente a nivel de políticas, como digo, sería establecer una política en la que le vamos a permitir el tráfico desde nuestra LAN hacia nuestra interfaz que da cara a Internet, con la acción que aquí sí hay que tener en cuenta, y por eso les hacía la salvedad en el otro modo de operación. Aquí la acción simplemente sí sería IPsec, no sería acción accept, de aceptar el tráfico, sino acción IPsec. De esa manera el FortiGate, cuando detecta tráfico interesante a VPN, entonces lo que haría sería crear en su tabla de enrutamiento las rutas específicas para enviar ese tráfico a través del túnel. Pero ustedes no tendrían entonces que realizar configuraciones adicionales ni de interfaz ni de rutas. Ya cuando una vez fue configurado, bien sea por un modo o por el otro, la VPN IPsec, ya nosotros podemos proceder a realizar, digamos, la conexión, la subida de nuestro túnel VPN. Para esto contamos con una herramienta en el FortiGate desde nuestra sección VPN. En la pestaña Monitor vemos lo que corresponde a IPsec Monitor, las VPNs que nosotros tenemos configuradas. En este caso vemos una y un botón que dice Bring Up y nos muestra un estado en rojo. Una vez nosotros le damos clic a ese enlace, ese botón, debería cambiar a estado en verde, como lo vemos aquí, que sería Bring Down, para bajarla de nuevo, pero ahí ya quedaría establecido nuestro túnel. Esa sería la manera en como normalmente estableceríamos una VPN. Aquí ya quedaría en comunicación de un lado y el otro. Pasando a los problemas que pueden suceder con ese tipo de establecimiento de VPNs, vemos entonces como comportamiento que debido a incompatibilidades como tal en la configuración entre uno u otro dispositivo que tenemos en la VPN, podemos ver fallos al momento de hacer lo que hacíamos ahorita. Al momento de intentar subir la VPN, podemos ver que cuando le damos clic a ese enlace para subirla, como bien veíamos, la VPN va a intentar subir, va a intentar ponerse en verde y se va a caer, o simplemente se va a quedar así en rojo. Eso puede suceder, como digo, porque hay, digamos, inconsistencias en la configuración de un lado, de un FortiGate de un lado, y del otro dispositivo que tenemos al otro lado, bien sea un FortiGate o un Cisco o demás. Cuando corresponde el error a que hay una pre-shard key en la fase 1 configurada que no corresponde a la que se configuró en el dispositivo del otro lado, ¿qué vamos a ver? Listo, la VPN tratamos de subirla a través del monitor y no subió. Si vamos a los logs de eventos, bien sea a través del FortiGate directamente o por medio del uso de un FortiAnalyzer que tengamos en nuestra compañía, o a través de un FortiCloud que tengamos como servicio en la nube de Fortinet, vamos a revisar los logs de eventos y vamos a encontrar algunos como los que vemos, el evento 10 y 11 que vemos en pantalla. Y específicamente si le damos clic a este evento 10 que aparece como error de negociación, que nos muestra error en la fase 1, si le damos clic y vemos en los detalles del log, vamos a poder ver entonces en la razón del error, como error reason, la cual está subrayada, resaltada. Vamos a ver que hay nos manifiesta que probablemente hay un pre-shard key que no corresponde en alguno de los dos lados. Entonces, con esto tendríamos una herramienta bastante buena para poder llegar a una conclusión y solucionar el problema. De manera que si nosotros encontramos ese log y ya vamos a la configuración de los dos dispositivos, podemos ir entonces a configurar la fase 1 y hacer que entonces estos dos parámetros coincidan. Recordemos que debe ser la misma configuración de lado y lado.
y aquí vemos entonces Special Key en el FortiGate de la sede principal y en la sede remota, que debe ser equivalente. Cuando otro tipo de error con ese comportamiento puede ser y puede generarse, dado que los algoritmos de cifrado utilizados en la fase 1, fase 2, pues no son los mismos, entonces por ende no van a poder hacer, como digo, un apretón de manos, no van a poder hablar entre ellos. Y también yendo a los logs del FortiGate, logs de eventos, o como decía, el resto de los otros dispositivos que tenemos para el análisis de los logs, seleccionando un log correspondiente a ese orden de negociación que vemos como log 9, nos dice error de fase 1 en IPsec, error de negociación. Si le damos clic en Error Reason, podemos ver entonces que nos manifiesta que la política local del PIR remoto no se puede realizar. Cuando sale SA, corresponde a Security Association, que es precisamente todo lo que corresponde a los algoritmos de cifrado de autenticación, que no corresponden, no hacen match de un lado al otro. Entonces, con eso también tendríamos una herramienta suficiente para proceder y verificar en nuestro FortiGate remoto y el principal que nuestros algoritmos de cifrado y autenticación que vemos donde en la sección P1 Proposal no corresponden. Entonces ahí es donde tendríamos que comenzar a afinarlos. Podemos utilizar 1, 2, 3, 4, los que queramos de lado y lado, pero al menos uno de estos debe hacer match con el del otro lado. Si al menos ni siquiera uno de estos lo hace, vamos a tener ese tipo de problemas. Listo. También vemos entonces en el caso de la fase 2, pueden presentarse también ese tipo de errores. Ahorita lo veíamos en fase 1. En fase 2 también puede presentarse que no se realiza ese Security Association por los problemas, las inconsistencias generadas en nuestros algoritmos de cifrado y autenticación. Y simplemente de la misma manera, configurando la fase 2, podríamos darle solución a lo mismo. Pasando entonces a las pruebas que podemos realizar una vez corregido esto y una vez subido nuestro túnel, sería validar conectividad entre sedes y verificar los logs de conexión exitosa. Con esto, a lo que estamos hablando es simplemente desde la consola de nuestro FortiGate tratar de hacerle pruebas de conectividad, bien sea como un ping, a nuestro PIR remoto que tengamos habilitado para tal fin, que puede ser del otro FortiGate que tenemos al otro lado, y ver que efectivamente responda de un lado al otro de cada uno de estos. También podemos ver desde los logs de los dispositivos que efectivamente se establezca. Aquí vemos status success, vemos que realmente se sube la VPN, se sube cada una de las fases exitosamente, y por ende entonces vemos que no hay errores en la configuración, y lo más normal es que veamos que nuestro túnel sube desde nuestra herramienta de monitor de VPN en nuestro FortiGate. ¿Qué recomendaciones podemos tener en cuenta a la hora de establecer una conexión VPN IPsec? Simplemente hay que tener en cuenta que antes de establecer una conexión VPN debe plantearse bien, crear una hoja de requerimientos donde consignemos el origen, cuál es el origen del tráfico y a dónde necesita ser entregado. Esto porque podemos configurar, como digo, unos dominios de encripción, donde se va a hablar entre dominios de encripción, donde se va a enviar solamente data que corresponde a esas subredes específicas. Y esto es importante porque a veces no queremos que otras subredes, otras IPs, lleguen hacia los recursos del otro lado. ¿Qué equipos, servidores o redes desea incluir en la VPN? Precisamente eso también estábamos hablando. Y a través de qué interfaces se comunican los dispositivos de VPN. Esto también es importante porque depende del modo en que se establezca, pues ya sabemos que vamos a crear una VPN virtual, o bien a través de políticas se van a establecer automáticamente las rutas y demás por donde se va a pasar el tráfico de un lado al otro.
con esto debe ser bastante estricto a la hora de generar, como digo, este pliego de requerimientos. Y finalmente, elegir pues la topología que se va a utilizar, bien sea gateway to gateway entre dos dispositivos que dan la cara a internet. Si se va a hacer tipo hub and spoke, donde vamos a tener entonces sus redes que se van a comunicar a través de un dispositivo, o a través, como mencionábamos ahora, de un FortiClient, donde simplemente el dispositivo del usuario final es el que establece el túnel con el FortiGate. Y ya, como mencionaba anteriormente, y esto vuelvo y repito, es bastante importante, y es que los parámetros de configuración de la fase 1 y fase 2 en los dos dispositivos debe ser equivalente. Entonces, ya pasando a los últimos 10 minutos que tenemos de presentación, podemos proceder a lo que son la sección de preguntas, donde pueden manifestar todo lo que tengan en mente que les haya quedado pendiente o que quieran solucionar. Como digo, no vamos a alcanzar a responder todas, pero en el transcurso del día, de aquí a mañana, vamos a enviarles un correo con el resto que nos queden pendientes. Por aquí me preguntan si es posible establecer conexiones VPN entre un dispositivo FortiGate y de otros fabricantes. Sí, precisamente como hablábamos ahorita, todo dispositivo que sirva como un concentrador VPN y que además cuente con la capacidad de establecer un túnel VPN IPsec y que, bueno, emplee obviamente los algoritmos de cifrado de autenticación estándares como ES, SHA-1 y el resto que mencionábamos ahora, pues entonces puede realizar una conexión exitosa con lo que son dispositivos FortiGate. Nosotros precisamente hemos realizado configuraciones exitosas entre FortiGates y routers Cisco, entre dispositivos ASA. Digamos, es bastante dinámico a la hora de poder establecer estos túneles. Menciona también lo siguiente: veo que se mencionan dos métodos para establecer VPN desde el FortiGate, modo ruta interfaz y modo política. Es posible configurar de un lado un modo y del otro usar el segundo modo, que si hablan entre sí. Sí, precisamente yo puedo configurar de un lado en FortiGate la VPN IPsec de un modo, digamos del modo interfaz, y del otro lado, en modo política, y van a poder hablar entre sí los dos dispositivos pues adecuadamente. Vamos a ver otra pregunta. Dice, ¿nos puede regalar esta grabación? Sí, esta grabación está siendo almacenada precisamente y va a ser compartida a través de nuestro canal de YouTube. Ahorita voy a pasarles el slide para que también vean dónde más nos pueden encontrar. Pero sí, por supuesto, en cualquier momento pueden ingresar a través, perdón, aquí está. El canal nuestro en YouTube es B-Secure Colombia. Ahí es donde están siendo subidos nuestros webinars, no solamente sino los que ya han pasado también, para que lo tengan en cuenta. Y nos pueden encontrar también en Facebook como B-Secure Colombia y en Twitter, de la manera como lo ven ahí. Tenemos otra pregunta. Nos dice, ¿con qué sistemas operativos de usuario final como portátiles, tabletas, smartphones y demás puedo establecer este tipo de VPNs utilizando el FortiGate como concentrador? Realizar este tipo de conexión a través de dispositivos de usuario final, esto se hace a través de la instalación de un cliente liviano de Fortinet, que es el FortiClient. Los sistemas operativos soportados son Android, iOS, Mac OS X y Windows. De esta manera entonces podríamos, como digo, establecer una configuración adecuada. Simplemente es el mismo cliente que utilizamos para el resto de protecciones que podemos dar a través del FortiGate. Otra pregunta. Dice, ¿la funcionalidad VPN en los FortiGate se licencia por separado o tiene un costo adicional? No, todos los dispositivos FortiGate, desde el modelo más pequeño hasta el más grande, cuentan pues con esas funcionalidades, no requieren pues un costo adicional. Dice, ¿puedo establecer conexiones VPN IPsec entre varias redes a modo de mesh? Sí,
por medio de ese dispositivo se pueden realizar configuraciones de VPN para que varias redes puedan intercambiar pues data de manera transparente y segura. Puede configurarse pues en full mesh o un partial mesh, pero sí puede hacer esto. Dice, es más estable la conexión VPN IPsec entre dos FortiGates que con un FortiGate y un dispositivo de tu fabricante. Realmente no, realmente como lo que se usa son protocolos estándar y no, digamos, no hay problemas en el establecimiento y en que puedan hacer un apretón de manos, en que puedan hablar entre ellos. La estabilidad no se debe a como tal a los dispositivos o a la configuración de dispositivos, sino ya a otros factores, pero FortiGate habla naturalmente con el resto de fabricantes que hacen ese tipo de actividades. Dice, tenemos una VPN conectada, es decir, sube sin problemas, pero no sale el tráfico y el firewall lo restringe, telnet, ping, etcétera, los cuales están agregados y autorizados. Otras VPNs funcionaron y hay tráfico en el mismo firewall. ¿Qué podría pasar si la VPN y estas reglas son iguales que las que funcionan en el mismo firewall? Bueno, pueden pasar varias cosas. Puede ser que no esté configurada adecuadamente la ruta para que ese tráfico se vaya por ahí. Puede que las políticas estén deshabilitadas y todavía pues se vean a nivel pues del listado de políticas. Pueden pasar muchas cosas. Ya habría que, digamos, entrar a revisar los logs del dispositivo, generar un soporte como tal y verificar ya puntualmente qué es lo que está pasando para este caso, porque pueden ser muchas cosas. Dice, cordial saludo Oscar, no me queda muy claro un asunto, yo puedo establecer comunicación en ambas direcciones, compartir data en ambos extremos. Sí señor, precisamente esa es digamos, el objetivo de las VPNs, que usted pueda compartir sus recursos de red entre una red y otra, entre su red, digamos, principal y entre su red remota, va a compartir toda su información a través pues, de los protocolos que usted desee habilitar, que pasen a través de ese túnel VPN, pero ese es precisamente el objetivo del establecimiento de estas VPNs. Voy a resolver una pregunta más y el resto que queden adicionales, pues como digo, se las haremos llegar vía correo electrónico. Dice, ¿qué pasa si tenemos segmentos de red iguales de cada lado que necesitan comunicarse a través de la VPN? ¿Qué puede hacer el FortiGate para no tener que modificar mis subredes? Pues es posible a través del uso de virtual IPs, lo que es el enmascaramiento pues como tal de direcciones IPs, realizar pues esa creación de estos virtual IPs en el FortiGate, y lo único que haría es que el dispositivo como tal haría la traslación, haría la traducción de esa IP virtual hacia la IP real del dispositivo al que se vaya a mandar o la red que se vaya a mandar, de manera que no habría un conflicto de direccionamiento entre un lado y el otro. Esa sería pues la manera. Listo, de esta manera estaríamos terminando nuestro webinar. Espero que haya sido de su agrado. Estén de todas maneras atentos al resto de webinars que se van a presentar durante los próximos meses. Que tengan un buen día y hasta pronto.